Correcto. Ya está, ¿verdad? Ya. Gracias, José Antonio, muy amable. Buenas tardes, Adilene, Eusebio, Antonio y quienes nos auxilian en la Escuela Judicial Electoral. ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Han leído algunas de las sentencias que hemos comentado y las que no hemos comentado todavía? Adelante, Adilene. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, quería comentar sobre la que vimos, la primera. Sí. Ya el compañero en aquella ocasión puso el tema de la Suprema Corte, que estaba revisando ahí las resoluciones, y ya me desvié de lo que quería comentar en aquella ocasión. Sí. Pero a raíz que ayer vimos otro relacionado con ese tema del derecho parlamentario, quería comentarle, ya ven, con respecto a la primera sentencia que revisamos, dio origen a una jurisprudencia. Es uno de los precedentes que formó jurisprudencia. Cuando leo esa jurisprudencia, es de este año, creo, del año pasado, creo que me dio la sensación que estaba pues en un sentido muy amplio. Entonces, y utilizaba la palabra evolución. En evolución a la línea jurisprudencial que hemos estado manejando en relación al derecho parlamentario, se estima que ahora, así es, ¿no? Todo lo que vimos en el fondo de esa sentencia. Sí. Entonces, cuando se presentan casos aquí en lo local similares a ese, aquí en lo particular conocimos de uno, pero con respecto a comisiones ordinarias. Sí. Entonces, pues entraba ahí la revisión de esa jurisprudencia, si ya estaba pues superando ante los anteriores criterios, o inclusive una jurisprudencia que decía que todo lo relacionado con comisiones ordinarias de los congresos pues se refería al derecho parlamentario, que es la organización interna de estos órganos. Sin embargo, le digo, a como está expresada la jurisprudencia, nos generaba pues esa duda si también ya se estaba abriendo hacia ese campo. Sin embargo... Sí, adelante. Sí, sin embargo, nomás ya para cerrar, pues en este año, hace unos meses, ya le llegó un asunto a Sala Superior, donde creo que era una comisión ordinaria de educación del Congreso de la Unión, donde estaban planteando, pues dado que pues ya se amplió la jurisprudencia, pues ahora queremos que nos asista el derecho político electoral de ser votado en la vertiente de acceso al cargo, para poder, creo que se trataba de, no sé si convocatorias en relación a esa comisión. Entonces, ya ahí nos despeja la duda, porque en análisis a ese caso, dice la Sala Superior que pues eso sigue estando fuera del conocimiento de de los tribunales electorales. Entonces, sí nos orientó mucho en lo particular para estos casos, porque ya nos estábamos imaginando llegando a todos los legisladores, porque pues sí es medio frecuente que tengan todas esas, pues, obstáculos, ¿no? Ya en lo interno, así como pasa en los ayuntamientos a escala, ¿no? En sus respectivas comisiones. Eso quería comentar. Claro. Adelante, refieres a la tesis de jurisprudencia de Sala Superior para conocer de asuntos relativos al funcionamiento y organización del Poder Legislativo. Correcto. Sí, realmente, si revisamos todos los precedentes, vamos a encontrar, por una parte, votación dividida.
Sí, una discusión interesante, profunda, en donde algunos de los magistrados dicen, estamos cambiando realmente el criterio. Y si estamos cambiando el criterio, ¿por qué no se abandona la tesis anterior? Sí, efectivamente es un tema de discusión. Todavía no hay unanimidad en la materia y la mayoría que ha establecido este criterio efectivamente habla de una evolución en la línea jurisprudencial. Yo acabo de escribir hace poco un artículo que tal vez forme parte de un libro colectivo que edite el tribunal, no sé, quizá a fin de año o a principios del año próximo, en donde sustento la idea mía, no siguiendo la jurisprudencia, sino mía, en el sentido de que el Tribunal Electoral sí es competente para conocer de asuntos parlamentarios. Sí, en un sentido amplio, en tanto no se trate de actos legislativos. Sí, mientras estemos en el ámbito administrativo, organizacional, de derecho orgánico legislativo u orgánico parlamentario, me parece que sí debe ser el Tribunal Electoral el que asuma competencia, no solo para la integración de la comisión permanente, sino de otras comisiones. Aquí debemos de tener mucho cuidado. ¿Hasta dónde el poder legislativo legisla y en consecuencia el control de constitucionalidad compete a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Hasta dónde el poder legislativo en su actuación puede invadir competencia de otros órganos? Caso en el cual también sería competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversia constitucional. Pero cuando es en aspectos de organización y funcionamiento no constitutivos ni de acción de inconstitucionalidad ni de controversia constitucional, en mi opinión, debe ser bajo el control del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque es también un tribunal de constitucionalidad. Y los tribunales de constitucionalidad están como contrapeso de los otros poderes, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Por supuesto, el Tribunal Electoral, en esta parte contextual del derecho electoral y del derecho parlamentario, hasta donde pueda alcanzar su competencia, no definida todavía en la actualidad. Acuérdense que había dicho, o les había yo comentado, de la ampliación de la competencia del Tribunal Electoral. Yo me opuse al principio al conocimiento de controversias con motivo de las instituciones de democracia participativa. Sin embargo, les decía, porque eso no es derecho electoral, es un derecho de democracia participativa, de democracia indirecta, no de la democracia representativa. Sin embargo, como tienen una gran intervención los institutos electorales, tanto nacional como locales, la competencia para resolver las controversias se ha dado de manera natural en los tribunales locales. Y en la materia federal, por disposición constitucional incluso, la solución de controversias es competencia del Tribunal Electoral. De tal manera que en este momento ya Tribunal Electoral le queda bastante reducida, incompleta la denominación para su ámbito de competencia. Y si vamos a tomar, y aquí tomo la línea de jurisprudencia ya establecida recientemente por el tribunal, si vamos a tomar como base el derecho político electoral
en especial el de ser votado en su vertiente ejercicio del cargo y todavía más allá, el ejercicio del cargo en circunstancias adecuadas y en circunstancias de igualdad con los demás que desempeñan cargos similares, estamos entrando a ámbitos diferentes. Cuando empezamos a conocer de controversias de integrantes de ayuntamientos en contra del ayuntamiento por falta de pago de remuneraciones, también emití voto particular y dije, eso no es derecho electoral. En todo caso, es derecho laboral o derecho administrativo, que queda en el ámbito de competencia de los tribunales administrativos locales. Y sin embargo, el tribunal siguió conociendo de estos temas. Yo al final acepté siempre que se tratara de integrantes del ayuntamiento en el servicio público. Pero cuando ya concluyeron su servicio, cuando ya están fuera y demandan al ayuntamiento por lo que no les pagaron cuando estaban en servicio, para mí definitivamente no hay competencia del tribunal electoral. Se deben ir a los tribunales laborales o administrativos o al que resulte competente en el contexto de la estructura jurisdiccional del estado respectivo o de la Ciudad de México. Sin embargo, hemos seguido conociendo como tribunal de todas estas controversias, que de electoral ya no tienen nada. De ser votado en el ejercicio del cargo, pues ya no, porque están fuera del ejercicio del cargo. Y sin embargo se ha seguido conociendo. Sí, el ámbito de competencia del tribunal se ha ampliado muchísimo. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No sé. Sí, no lo sé. Pero yo pienso, regresando al tema del parlamentario, que en tanto se trate de organización del poder legislativo, integración de comisiones, cualquiera que sea, en donde esté en juego el derecho de igualdad de diputadas y diputados y también el principio de paridad en todo, para mí sí es competencia del Tribunal Electoral. Ahora vamos a ver qué pasa, porque efectivamente el comentario que nos hizo alguno de los compañeros, esta sentencia que vimos en el primer ejemplo, en el primer caso, fue motivo de una controversia constitucional. Estoy en la investigación de ese tema, pero efectivamente se admitió ya la controversia constitucional. Vamos a ver ahora cómo se resuelve el fondo. Esperemos que se resuelva pronto, por certeza y seguridad jurídica para todos, tanto para el tribunal, para saber en qué casos sí y en qué casos no conocer de controversias que se den en el contexto del poder legislativo. No recuerdo si ayer o antes de ayer, pero es en esta semana, el doctor Eduardo Andrade Sánchez publicó, si no mal recuerdo, en el Universal, un artículo en donde dice que el Tribunal Electoral ha excedido el ámbito de competencia que le corresponde para entrar a temas de derecho parlamentario que no le corresponde. Efectivamente, me dice, creo que Antonio, que fue en esta semana. Es un artículo interesante que habrá que leer. Yo no comparto las reflexiones de Eduardo, con todo respeto. Sí, es una persona, un académico serio, es una persona que ha estudiado derecho parlamentario y derecho electoral, pero no comparto sus puntos de vista. Para mí, la competencia del Tribunal Electoral se ha ampliado tanto y tal vez sí haya necesidad de una definición.
pero ojalá entre al fondo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos diga, en su opinión, ¿sí?, cuál es el ámbito de competencia hasta el cual debe tener participación el Tribunal Electoral y en qué ámbito no debe ya intervenir el Tribunal Electoral. Vamos a esperar esta decisión. Yo decía que las sentencias del Tribunal Electoral no están sometidas a ningún medio de impugnación, son definitivas e inatacables. Pero en este caso lo que se está controvirtiendo no es una sentencia, sino el ámbito de competencia gracias, Antonio, el ámbito de competencia del tribunal. Esperemos que se defina. No olvidemos que este inciso H del artículo 10 adicionado fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La declaración de inconstitucionalidad fue porque fue demasiado amplio el texto del precepto constitucional. Se refería a la improcedencia de los medios de impugnación previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de manera absoluta, ¿sí? Y esto no puede ser de esta manera. Fue la razón por la que se declaró la inconstitucionalidad. Pero vamos a ver ahora con esta controversia constitucional cuál es la resolución que nos dé la Corte. Seguramente se reconocerá competencia del tribunal para determinados actos y no habrá competencia para otro tipo de actos. Vamos a ver cómo queda. Sí, para mí, lo único que quedaría a salvo es la función estrictamente legislativa. Fuera de lo legislativo, debe ser competencia del Tribunal Electoral o de la Corte el tema de solución de controversias. Para la Corte, siempre que sea tipificada una controversia constitucional. Dejo fuera acción de inconstitucionalidad porque se refiere específicamente a la función legislativa. Pero en la función administrativa, organizativa y funcional, vamos a ver qué nos dice la Corte. Efectivamente, el artículo del doctor Eduardo Andrade se publicó el martes de esta semana en el Universal. Y creo que Antonio dijo que ya estaba en la red o algo así. No alcancé a leer, Antonio. Antonio o quien haya mandado el mensaje. Parece que nos compartió ya el artículo. Antonio, sí, es el artículo, doctor. Ya está ahí, está a su disposición. Gracias, Antonio. Es un artículo interesante. Insisto, Eduardo es un académico serio. Somos amigos, hasta donde yo me he quedado, la pandemia nos separó. Somos amigos, no siempre coincidimos, a veces discutimos y diferimos de opinión. Y en esta yo no estoy de acuerdo con él, pero ya veremos qué sucede. Bien, espero haber contestado hasta donde se puede contestar, Adilén. Sí, es un tema que va a quedar todavía sometido a lo que nos diga la Corte, que al final de cuentas en controversia constitucional es la última instancia y probablemente delimite de alguna manera la competencia del tribunal. Hoy vamos a ver un tema, creo que nos da tiempo, relacionado con violencia política en razón de género. Y ahí en el fondo, me parece que es en donde no podemos entrar. No se resuelve el fondo. En el fondo no podemos entrar porque se refiere al debate en la Cámara de Diputados.
Y en el debate, por disposición constitucional, diputadas y diputados tienen libertad de expresión absoluta o casi absoluta. No pueden ser reconvenidos por disposición constitucional. Por tanto, lo que expresen parece que no puede ser objeto de controversia ante el Tribunal Electoral, aunque sea violencia política en razón de género. Sí, parece. No hago una afirmación, lo dejo entre signos de interrogación en este momento. ¿Algún otro comentario que quieran hacer? O Adilén, ¿algún otro comentario que quieras adicionar? Correcto. ¿Alguien más? ¿De este tema o de los otros temas? ¿O de las sentencias que no hemos comentado, pero que ustedes hayan leído y quieran comentar algo en especial? Adelante, Carlos. A ver, Carlos, parece que perdió la señal. Carlos, ¿levantaste la mano? Sí, doctor, que Adelante. se fue la señal. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. En relación al caso que tocábamos ayer, que tiene que ver con violencia política, hoy precisamente se da a conocer, doctor, que el diputado Gabriel Cuadri deja sus pretensiones para la aspiración a la candidatura presidencial. Y ayer platicábamos si este registro podría inhibir a quienes estén registrados como personas violentas sus futuros registros como candidatos y candidatas. Y mire, ya hoy anunció por esa u otras razones el diputado Gabriel Cuadri que desiste de sus pretensiones. Es cuanto, doctor. Gracias. Gracias, Carlos. Qué bueno, qué buena noticia, porque me parece que no se tomó con seriedad la convocatoria. Hay más de uno, creo que se inscribieron 13, hay más de uno que no tiene nada que hacer. Si deberían de pensar en la unidad, en la fortaleza de esa alianza, para que tengan posibilidades serias, reales, de triunfo. Sí, yo creo que esa lista se debe depurar por iniciativa propia. Qué bueno que el diputado lo hizo y ojalá lo hagan otros más, que quede una lista más depurada por autodecisión y que tengan una posibilidad de contienda mucho más equilibrada, más seria, con posibilidades de equidad en la contienda y, por supuesto, de triunfo. Gracias por el comentario, Carlos. Eso no lo había visto, pero me parece muy, muy bien. Con independencia de cuál haya sido la causa, me parece muy buena decisión. Bien, si no tenemos algún otro comentario con relación a las sentencias ya comentadas o las otras que nos faltan, que no vamos a poder ver todas, vamos a continuar con una pequeña variante que hice y que ya podremos advertir en su momento. Caro, gracias por estar con nosotros. Y Buenas tardes a todos. buenas tardes, Caro. Y si vamos a la diapositiva 39. Cuando alguien quiera intervenir con toda libertad, háganlo. Somos pocos, así que podemos casi dialogar, podemos intercambiar puntos de vista con toda libertad. El tema que ahora nos toca: asistencia de personas servidoras públicas con actividades permanentes a eventos de proselitismo en día hábil, habiendo solicitado licencia sin goce de sueldo. Este tema está tratado en el juicio electoral 1185 de este año, del que conoció la Sala Superior.
Los antecedentes: el 4 de enero de 2023 inició el procedimiento electoral ordinario en el Estado de México para elegir al depositario o a la depositaria del Poder Ejecutivo local. La etapa de precampaña fue del 14 de enero al 12 de febrero. El 22 de febrero, el Partido Revolucionario Institucional denunció ante el Instituto Electoral Local 1. A Edgar Antonio Estrada Valderas, séptimo regidor del Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, por vulnerar el principio de imparcialidad y uso indebido de recursos públicos por asistir en día hábil, jueves 19 de enero, a un acto de precampaña de la precandidata de Morena a la gubernatura. Y también denunció a Morena por culpa invigilando. El 28 de marzo, el Tribunal Electoral resolvió declarar inexistente las infracciones que motivaron la denuncia. Fundamentalmente, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Fundamentalmente porque el servidor público solicitó licencia sin goce de sueldo para ese día y su conducta fue pasiva. Esto fue lo que resolvió el tribunal local. Inconforme, el PRI impugnó la resolución, lo que motivó la integración del expediente que ya mencionamos en la sala superior. El partido político Morena compareció a juicio como tercero interesado. El 19 de abril, la sala superior dictó sentencia aplicando la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023, por el que se expidió la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, que abrogó a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Además, se fundamentó en el acuerdo del ministro instructor en la controversia constitucional 261/2023, promovido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó suspender la vigencia del aludido decreto legislativo. Este es un tema importante. Acuérdense que el 2 de marzo de este año se publicó el decreto por el que se reformaron la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expidió en el artículo 4 esta Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, abrogatoria de nuestra ley de 1996. Debido a la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional Electoral y que quedó radicado en ese expediente 261/2023, el ministro instructor decretó la suspensión de la vigencia de todo el decreto para evitar agravios a la ciudadanía que pudieran resultar de imposible reparación, además de los agravios en que podría incurrir la aplicación del decreto, tanto en la estructura orgánica como en el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral y, lo que es peor, en una buena parte del personal del propio Tribunal Electoral. Todo esto está argumentado de manera amplia, completa, en este acuerdo del ministro instructor que determinó suspender la vigencia de todo el decreto. Sin embargo, tal vez no hubiera sido necesario citar este acuerdo suspensorio si tomamos en cuenta, se cita en la sentencia, por supuesto, el artículo 4 transitorio del decreto,
el presente decreto no será aplicable en los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila en 2023. Sí, ya en el propio decreto suspendido se estableció la excepción, no aplicará en los estados o con motivo de las elecciones en los estados de México y de Coahuila, porque habían iniciado estos procedimientos electorales con antelación a la publicación del decreto. Y de acuerdo al artículo 105, fracción segunda de la Constitución, ninguna reforma sustancial se puede expedir si no es antes de los 90 días del inicio del procedimiento electoral. En este caso, el tema implica intervención en el procedimiento electoral del Estado de México, por eso en los antecedentes la cita de cuándo empezó el procedimiento electoral. Y también la precisión en la sentencia de Sala Superior de qué legislación se aplica y por qué para resolver este juicio electoral. ¿Algún comentario, alguna observación en estos aspectos, en este apartado? Bien, si no hay intervenciones, vamos a la diapositiva siguiente, por favor. La sentencia de mérito o sentencia de fondo. En la sentencia de fondo, la Sala Superior concluyó: la sentencia impugnada, la del tribunal local, debe revocarse para el efecto de que el tribunal local emita una nueva determinación debidamente fundada y motivada, y con un análisis exhaustivo de los medios probatorios del expediente. Lo anterior, porque son fundados los argumentos del Partido Revolucionario Institucional sobre que la responsable no consideró el contenido del artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, ni la línea jurisprudencial de esta Sala Superior, en la que ha señalado que esa disposición prohíbe a las personas servidoras públicas en áreas del Ejecutivo con funciones públicas permanentes o sin jornada laboral definida, asistir a eventos de proselitismo electoral en día hábil, al margen de si cuentan con una licencia sin goce de sueldo. Además, tampoco valoró las pruebas aportadas por el PRI sobre publicaciones del regidor en sus redes sociales, que de modo indiciario dan cuenta del evento materia de la queja. Vamos a la siguiente, por favor. En la fundamentación y motivación de la sentencia, la Sala Superior precisó: conforme a la línea jurisprudencial de este tribunal, se puede advertir que cuando se denuncia a personas servidoras públicas por vulnerar la imparcialidad y neutralidad, hay que analizar la naturaleza de su actividad y el tipo de responsabilidades que tienen, pues si son permanentes o sin jornada laboral específica, solo podrán ir a eventos proselitistas en días inhábiles. La conducta de las personas servidoras, consistente en asistir a eventos proselitistas en día u horario hábil, se ha equiparado al uso indebido de recursos públicos, porque se presume que su asistencia conlleva un ejercicio indebido del cargo, pues desatienden sus responsabilidades y pueden influir en la ciudadanía y o coaccionar su voto. El solicitar licencia sin goce de sueldo no inhabilita el día ni convalida que participen en eventos proselitistas,
en días que deben estar atendiendo las funciones públicas que les corresponden en su encargo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. En consecuencia, la Sala Superior concluyó que existió vulneración al artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución por la mera asistencia del servidor público denunciado referido al evento de precampaña, pues lo hizo en día hábil a pesar de que sus funciones son de tipo permanente y por su cargo no puede desvincularse de su investidura en la administración pública municipal. Así que el hecho de que tuviera licencia ese día sin goce de sueldo no convalidaba la ilegalidad de su actuar. Su sola asistencia con las características referidas conllevaba un indebido ejercicio de la función pública, así que no se requería acreditar que tuvo una participación relevante o la erogación particularizada de recursos públicos, como erróneamente lo sostuvo el tribunal local. Por tanto, la Sala Superior determinó revocar la sentencia impugnada para los efectos siguientes: que el tribunal local emita una nueva conforme a las consideraciones expuestas en la presente ejecutoria, determine la existencia de la infracción. Vamos a la siguiente, por favor. Determine la existencia de la infracción materia de la queja respecto del regidor citado e indique a qué autoridad compete valorar la gravedad de su falta e individualizar la sanción. Asimismo, el responsable debe pronunciarse de la infracción atribuida a Morena, en el contexto de que lo denunciado se atribuye a una persona en calidad de servidora pública. Vamos a las siguientes diapositivas, por favor, Caro. A la otra. Vamos a ver esta tesis relevante, de 2015. Actos proselitistas. Los servidores públicos deben abstenerse de acudir a ellos en días hábiles. De conformidad con lo previsto en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la obligación constitucional de los servidores públicos de observar el principio de imparcialidad encuentra sustento en la necesidad de preservar condiciones de equidad en la contienda electiva, lo que quiere decir que el cargo que ostentan no se utilice para afectar los procesos electorales a favor o en contra de un candidato o un partido político. En este sentido, cuando se encuentren jurídicamente obligados a realizar actividades permanentes en el desempeño del cargo público, solo podrán apartarse de esas actividades y asistir a eventos proselitistas en los días que se contemplen en la legislación como inhábiles y en los que les corresponda ejercer el derecho constitucional a un día de descanso por haber laborado durante 6 días, conforme a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción segunda, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vean, la tesis es de 2015, por eso en la sentencia que analizamos se habla de línea jurisprudencial del tribunal, y aquí se dice con toda precisión que aquellos servidores públicos que estén obligados a realizar actividades permanentes, es decir, sin horario, solo podrán asistir a actos proselitistas
en días inhábiles conforme a la ley y conforme a la normativa que sea aplicable al caso concreto. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Caro. Esta tesis de 2019, servidores públicos integrantes de las legislaturas pueden acudir a actos partidistas si son dirigentes de un partido político para realizar funciones de representación siempre que no descuiden sus labores ni usen recursos a su cargo. De los artículos 134, párrafo séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 449, párrafo 1, inciso C, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que las servidoras y los servidores públicos deben aplicar imparcialmente los recursos a su cargo sin influir en la equidad de la contienda electoral. En cuanto a integrantes de legislaturas, se ha considerado que poseen un carácter bidimensional por ostentar ese cargo de elección popular y ser militantes de partidos políticos. También se ha determinado que las servidoras y los servidores públicos vulneran el artículo 134 constitucional cuando desatienden sus funciones. Vamos a la siguiente diapositiva. Cuando desatienden sus funciones por acudir a actos partidistas. Sin embargo, esta infracción no se actualiza de manera automática, en tanto se deben analizar las características de cada caso y, por supuesto, las particularidades de la persona denunciada. En este sentido, se considera que no se actualiza la infracción cuando una legisladora o un legislador es también dirigente o representante de un partido político y acude a un acto partidista para ejercer o desempeñar sus funciones de representación sin disponer o usar recursos materiales y humanos asignados a su función permanente. Ello porque razonar que quien desempeñe la presidencia de un partido político no pueda acudir a actos inherentes a sus funciones partidistas, se afectarían las atribuciones y actividades de los institutos políticos, así como los derechos de libre asociación y afiliación. Antes de mis comentarios, quiero escuchar los comentarios de ustedes. ¿Qué opinan de esta sentencia y de estas tesis relevantes de la Sala Superior? Si quieres, podemos suspender unos momentos la presentación, Caro. Adelante, Carlos. Creo que Carlos tiene un poco de problema con la señal. Adelante, Carlos. Tu micrófono. Gracias, doctor. Adelante. Sí, ya está activado. Gracias, doctor. Pues esta sentencia genera varios ángulos, mi estimado doctor. Por un lado, veo que resuelve regresarle el asunto al tribunal local, en este caso del Estado de México, para que en relación a la determinación de la Sala Superior, resuelva lo que proceda, si procede algún tipo de sanción en lo local. Así lo interpreto. El tema aquí sería, doctor, ¿por qué desde Sala Superior no resuelve ese asunto, no? Esa es una duda. Otro asunto, doctor. En cuanto a esta práctica de muchos funcionarios, servidores públicos, de que acostumbran a pedir licencias temporales mínimas como el de este caso, que fue de un solo día para asistir a un acto de proselitismo en día hábil, hasta quienes solicitan licencia
por periodos más amplios, por ejemplo, que alcance todo el proceso electoral, o incluso, doctor, hay funcionarios, servidores públicos que piden licencias definitivas. Ahí, en ese supuesto, en el de licencia definitiva, me parece que ahí aplicaría otro criterio, ¿no, doctor? Porque si ya no va a regresar al desempeño de esa función, a lo mejor entraríamos en otra contradicción de limitar los derechos políticos del exfuncionario toda vez que pidió licencia definitiva. Ese sería, digamos, uno de los ángulos, ¿no? Y en otro sentido de que me parece que en este caso y en otros, en general, la mayoría de los partidos políticos recurren a esta triquiñuela o fraude a la ley de decir, no, yo pedí licencia el día del acto, por lo tanto no soy sujeto de sanción. Eso me parece que es una práctica que habría que enfocarla desde otro lado para que ya no se realice, y por el otro, no limitar el derecho del ciudadano, de la ciudadana a ejercer sus derechos políticos o el derecho de libre asociación, que también tiene una jerarquía importante dentro de nuestra Constitución. Entonces, esas dos cosas me saltan, doctor, que si Sala Superior no pudo haber resuelto la sanción sin regresárselo al tribunal local, y dos, si esta interpretación o la línea jurisprudencial aplicaría lo mismo para una licencia temporal que para una licencia definitiva. Es cuanto, doctor. Gracias. Con gusto, Carlos. Adelante, Adilén. Gracias. Bueno, pues comentar también respecto al caso, que bueno, se ha escuchado en varios foros, sobre todo pues así de tipo académico, pues descontento con este tipo de resoluciones al considerarlas restrictivas de los derechos pues de asociación, de militancia, de personas que desempeñan un cargo público, pero pues que no dejan de tener este otro lado, o esos derechos no se pierden, pero con esta limitación que por el otro lado está pues garantizar la imparcialidad, el uso debido de los recursos, o sea, no caer en el uso indebido de recursos. Y pues sí, el considerar al recurso humano como recurso en sí, que su sola asistencia a un tipo de eventos de esta naturaleza constituye un uso indebido, también a mí en lo personal me parece un poquito a lo mejor excesivo, pero no en considerar que no se debiera cuidar. O sea, si no existieran otros mecanismos posibles para tratar de evitar que se hiciera uso indebido de recursos de otro tipo, recursos materiales o de impacto de la influencia que pueda tener por sí mismo el servidor público por la jerarquía. Por otro lado, también me llama la atención esta distinción que hay entre, pues, un gobernador, por ejemplo, o un ejecutivo y legisladores, ¿no? Hacen ahí la distinción por el tipo de función que desempeñan cada uno, como que les son más permisivos con los servidores públicos del Poder Legislativo en este sentido. Y por otro lado, también esto de, bueno, pues puedes asistir un día, el día inhábil, el domingo, por ejemplo, pero luego también hay otro criterio que dice, pero pues cuidado, puedes asistir, pero cuidado cómo asistes, ¿no? O sea, ya viene otro criterio que participación activa, creo que le llaman, de que si ya hace uso de la voz o anda saludando mucho ahí a los asistentes, pues ya se considera pues que se está saliendo del permiso que tiene el domingo, por ejemplo. Esa sería mi opinión. Gracias. Gracias, Adilén. ¿Alguien tiene alguna otra participación? Eusebio, Antonio. Si no, pasamos adelante, Eusebio. Sí, es en la misma sintonía, ¿no?
yo me ha tocado ser consejero electoral aquí en mi municipio. Se presentó una ocasión en que por la asistencia de un presidente municipal, acudieron ante nosotros a presentar el recurso debido en lo local. Entonces, sí tiene mucho que ver el actuar del funcionario que asista a cualquier evento. Esto me recuerda a lo que ahorita anda haciendo el partido Morena con sus 4 aspirantes a la presidencia, ¿no? Donde ellos, yo lo siento así, queriendo prevenir cualquier recurso en su contra, le prohibieron prácticamente a todos los funcionarios de primer nivel, le dicen ellos, ¿no? Que no asistieran, que no se pronunciaran a favor de ninguno de estos 4 aspirantes. Entonces, sí, yo veo que cuenta mucho el actuar, si asiste en día hábil o inhábil el funcionario que sea, ¿no? Ya sea desde un municipal hasta un funcionario federal. Gracias, Eusebio. Me da gusto escucharlos y el análisis y la experiencia que tienen, por supuesto. Miren, el artículo 134 están vinculados el párrafo 7º, el 8º y el 9º, aunque no siempre los citamos los 3 juntos. El 7º, los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 8º, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Y párrafo 9º, las leyes en sus respectivos ámbitos de aplicación garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los 2 párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar. La pregunta de Carlos, ¿por qué la Sala Superior devuelve al tribunal local, en este caso del Estado de México, y no resuelve en definitiva? Les doy mi opinión personal, la postura que yo asumí como magistrado, y creo que ya les había dicho en alguna otra ocasión. Cada uno de nosotros, al momento de ser designados, o electos, mejor dicho, y rendir protesta, asume una responsabilidad. Por tanto, cada quien debe cumplir la parte que corresponde de su tarea. Aquí el tema fue local. Si fue una denuncia en el ámbito local, ¿quién debe resolver? El tribunal local. El tribunal local resuelve y no está conforme. El denunciante promueve el recurso, el juicio electoral, y el tribunal resuelve. Y advierte que el tribunal local no analizó la jurisprudencia
que ya está prevista en el Tribunal Federal y que es obligatoria para todos los tribunales locales. Pero además hace un análisis de todas las constancias y dice, efectivamente, el señor asistió, no es un hecho controvertido, él mismo lo reconoce y está demostrado con la solicitud de licencia sin goce de sueldo que obra en el expediente. Por tanto, su asistencia está comprobada, no es discutida, no es discutible. Segundo, el señor es regidor en el Ayuntamiento X y hace un análisis de todas las funciones que deben cumplir los regidores y dice, la función implica que permanentemente el regidor debe estar en el cumplimiento de sus funciones. Por tanto, abandonarlas por un día es incumplimiento del deber que tiene el regidor. Si cometió la infracción, tribunal local determina cuál es la sanción en términos de la legislación del Estado. Si la infracción es local, la sanción tiene que ser conforme a la normativa local. Para mí, esto es un acto de respeto al principio de federalismo. Es competencia del tribunal local. El tribunal local dijo no hay infracción. El tribunal federal ya le dijo sí hay infracción por todos estos elementos. Te lo devuelvo, tribunal local, para que tú determines cuál es la sanción que procede de acuerdo a la legislación local y quién es el superior jerárquico de este servidor público para los efectos administrativos correspondientes. Sí, para mí está justificada, pero les decía, mi razonamiento personal, que no está obviamente en la sentencia, si cada uno de nosotros asume una responsabilidad frente a la República, cada uno debe ser responsable del cumplimiento de sus funciones. Yo estuve, salvo casos excepcionales, permanentemente de acuerdo en devolver los asuntos a los órganos electorales locales y les decía para que hagan su tarea y asuman su responsabilidad. Porque muchas veces no quieren resolver el fondo para no quedar mal con el gobernador o con el Congreso del Estado, fundamentalmente con el gobernador del Estado. Y no, si asumimos la responsabilidad y rendimos protesta, cumplan su función. Cada uno en el momento en que rinde protesta sabe el riesgo que corre, sabe qué es lo que va a pasar en el cumplimiento del deber. Si aceptamos el cargo, tenemos que aceptar las responsabilidades y las consecuencias que vengan. Si yo mantuve como magistrado diálogo permanente con todos los que pidieron diálogo, incluso con ministros de culto. Al principio me oponía, pero en la política todos pueden participar. Al principio me oponía porque les preguntaba, ¿y usted qué interés jurídico tiene? Si no está legitimado para venir a presentar alegatos. Pero en la materia política creo que es sano escuchar a todos y decirles con todo respeto, se resolverá conforme a derecho. Sí, ya lo escuché. Usted no tiene interés jurídico, no tiene vela en el entierro, pero ya lo oí. Ahora espere a que resolvamos lo que corresponda. Efectivamente, lo que acaba de escribir Antonio, porque el tema es presión, la presión política. No, debe uno asumir el cargo con toda autoridad, con toda responsabilidad, con todo respeto hacia los demás, sí, pero con autoridad. Efectivamente, no hay presiones, hay presionados.
Y si uno, como servidor público, no se deja presionar, pues puede escuchar a todo mundo sin ningún problema. Sí, pero jurídicamente para mí la justificación es esta, Carlos, entre otras, no se dice en la sentencia, el principio de libertad al federalismo. Cada uno que actúe en el ámbito de su competencia. Ya el tribunal resolvió el fondo diciendo si hay infracción, tribunal local impone la sanción que corresponda de acuerdo a la legislación de tu estado. Y la otra parte, se impugnó también la conducta de Morena por culpa invigilando. Y de esto no se resolvió, porque al no haber la infracción principal, pues no puede haber la infracción accesoria. Y en la sala superior le dice tribunal local, resuelve también sobre esta culpa invigilando atribuida al partido político. Esto en cuanto al primer aspecto. En cuanto a la licencia, mi posición, y esto va también relacionado con lo que decía Adilén. Sí, para mí, y ahí están mis votos particulares, el cargo de servidor público no es un traje que se pueda uno poner al salir de casa a las 8 o 9 de la mañana, depende del horario, y regresar de la oficina, colgar el traje y dejo de ser servidor público. No. El carácter de servidor público es permanente y más aún para cargos destacados como diputados, senadores, gobernadores, presidente de la República, presidente municipal, síndico, regidores, etcétera. Son personas que deben estar permanentemente al servicio del pueblo. Por tanto, en ningún momento dejan de ser servidores públicos. El presidente de la República no deja de ser presidente de la República por estar durmiendo, con independencia de que sea en el horario que ordinariamente se destina para dormir o en algún otro momento que necesite descansar. Si ni siquiera cuando se duerme se deja de ser servidor público. Y esto yo lo aplicaba para nosotros los magistrados cuando estaba en funciones. Nuestra función es de 24 horas. Por tanto, ni siquiera en día inhábil para mí. ¿Sí? Les digo lo que sustenté en votos particulares. ¿Por qué? Porque el ser humano, el servidor público, ya no los recursos materiales, ya no los recursos económicos, los recursos tecnológicos, etcétera. El servidor público en sí mismo es un recurso. Y lo dijiste, Adilén, es recurso humano. ¿Para qué es ese séptimo día? Para el descanso, para recuperar las energías que se han ido disminuyendo o gastando en el transcurso de 6 días de trabajo. O quizá 2 días inhábiles, sábado y domingo, para recuperar lo que perdimos o lo que disminuimos de lunes a viernes. Pero si hay necesidad del servicio, así sea sábado o domingo, tenemos que ir al servicio. Vamos a pensar en personas que se dedican a la jardinería, a la plomería, a la albañilería o cualquiera otro de estos temas que pudiera parecer nos autorizan a trabajar solo de lunes a viernes y a descansar obligatoriamente sábado y domingo. En esta época de lluvias, que caen desafortunadamente árboles, que se inundan las calles, las ciudades,
vamos a decir, no puedo llamar al plomero, no puedo llamar al jardinero, no puedo llamar a ningún servidor público que está en descanso obligatorio? Por supuesto que no. Si requerimos de sus servicios, tenemos que llamarlos, sí, como servidores públicos, porque están al servicio del pueblo las 24 horas de los 7 días del año, de todos los días del año. Hemos visto actualmente varias abreviaturas de 24/7 o 7/7. Sí, somos servidores públicos todo el tiempo. Por tanto, no podemos decir que en día inhábil podemos hacer lo que queramos. Para mí, en la línea jurisprudencial, lo que se ha dicho es en días inhábiles sí pueden asistir, pero no en días hábiles. En días hábiles, veamos cuál es la naturaleza de sus funciones. Si no es el cargo, si no es el rango burocrático en el que se esté, sino la naturaleza de sus funciones. Si por la naturaleza de sus funciones, no obstante ser día inhábil o día hábil, cuando deba estar en servicio, activo o pasivo, solo en espera de lo que haga falta o de lo que se ofrezca, ¿sí? No se puede abandonar el servicio ni aún con este expediente de solicito licencia sin goce de sueldo. No, el tema no es el goce de sueldo. El tema es estar al servicio de el cargo que nos corresponde. Como jefe de gobierno, como gobernador, ¿puedo decir que tengo días inhábiles? Pues definitivamente no. Y la otra parte que también ya es objeto de análisis en la jurisprudencia de la Sala Superior, es una presencia pasiva o activa. Muchas veces no tiene que hacer nada más que estar presente. El gobernador, la gobernadora, el diputado, la diputada, el senador, la senadora que está en un acto partidista, no está influyendo con su sola presencia, aunque se mantenga como esfinge, sin un gesto, sin un ademán, sin una palabra. Por supuesto que intervienen, por supuesto que influyen en los asistentes y en los no asistentes. ¿Por qué? Porque vemos las noticias y en las noticias vemos las imágenes. Y si vemos la presencia de un senador o un diputado de X signo político, pues lo primero que pensamos es que ese senador o ese diputado está apoyando al que está llevando a cabo un acto partidista. Es la lógica del razonamiento. Aunque no le levante la mano, aunque no le aplauda, aunque no sonría, nada. Insisto, aunque esté ahí como esfinge, como convidado de piedra, no importa. Su presencia influye en el ánimo de los demás. Perdón que he estado aquí involucrando mis puntos de vista personal con los de la jurisprudencia de la Sala Superior. Pero, por ejemplo, al citar esa tesis 50 de 2015, si ustedes revisan, advertirán que yo voté en contra y emití voto particular en ese caso. Estaba en funciones de magistrado, ¿sí? Y quedó mi criterio plasmado en mis votos particulares. Claro, lo que obliga es la sentencia, pero los votos particulares no dejan de formar parte de la sentencia. Tan es así que todos los votos particulares o minoritarios se publican junto con la decisión mayoritaria. Decisiones mayoritarias que no siempre son mayoritarias, a veces son empatadas.
3 y 3. Nada más que por disposición de la ley, el presidente tiene voto de calidad y por tanto el voto del presidente decide el sentido de la ejecutoria. Sí. Espero haber contestado las preguntas. La licencia de manera definitiva pues, realmente equivale a una renuncia, Carlos, porque muchas veces se piensa que los cargos de elección popular son irrenunciables. No, sí se puede renunciar, nada más que las renuncias deben ser por causas graves. Y para no entrar en la discusión de si procede o no procede la renuncia, de si hay o no hay una causa grave, pues simple y sencillamente se recurre al expediente de la licencia definitiva, no voy a regresar y soy libre de actuar como quiera porque he dejado el cargo en el que estaba yo o para el cual fui electo o para el cual fui designado. La licencia con plazo, aquí sí tenemos que analizar también por qué hemos considerado que la licencia con plazo es una licencia que es conforme a derecho. El servidor público está separado del encargo que tenía por un tiempo determinado y después regresa. Ya ha sido motivo de discusiones también en la sala superior de algún gobernador que fue candidato a senador, pide licencia, toma protesta como senador, una vez que rinde protesta, pide licencia como senador y regresa a concluir su periodo como gobernador. Sí, son temas que seguramente vamos a tener que seguir analizando para poder establecer o bien una libertad casi total para una licencia con plazo o bien definir si la licencia con plazo debe volverse una licencia definitiva cuando la causa que motiva esa licencia con plazo se vuelve una realidad. Si pido licencia para poder contender por otro cargo y gano la elección, la licencia debe volverse definitiva. Me parece a mí que sí, pero esperaremos lo que los tribunales digan en los casos concretos. Los que ya conocimos, vimos que efectivamente el plazo fue determinante, concluyó el plazo, regresó el servidor público, concluyó su encargo y después regresa al otro cargo en el cual también solicitó licencia. Sí, tenemos que analizarlo. En mi opinión personal, una vez que obtiene el nuevo cargo, la licencia con plazo debe convertirse en una licencia definitiva o en una renuncia al cargo anterior. Pero es mi opinión personal. Esto no está definido todavía por los tribunales, o cuando menos no que yo me acuerde. Si alguien tiene un dato diferente, nos los dice para bien de todos. ¿Hay algún otro comentario, alguna otra observación, alguna otra intervención? Doctor, para complementar este último caso, precisamente es el caso del exgobernador de Chiapas, ahora senador y líder de la bancada del Verde. El sentido común y la razonabilidad jurídica diría lo que usted plantea, y triunfó en su pretensión electoral, pues la licencia temporal debería ser definitiva, pero aquí jugó a las dos cosas, ¿no? A terminar como gobernador y después a incorporarse o reincorporarse al Senado, ¿no? Son de esos huecos de la ley que habría que buscar perfilar, definir en la legislación para que, desde mi punto de vista, es como fraude a la ley, doctor, en esos huecos, y se aprovechan algunos personajes, ¿no? Es cuanto. Gracias, doctor. Gracias, gracias. No sería fraude a la ley en sentido estricto, porque no hay norma, como dijiste, Carlos. Sí, hay una laguna.
que tiene que llenar el tribunal o el propio legislador. Depende quién tenga la oportunidad primaria. El legislador tiene primero, tiene mano para poder expedir la norma correspondiente, pero si no lo hace, el tribunal tendrá que llenar la laguna y ya veremos cuál es el criterio de integración de la ley. Sí, hay fraude a la ley cuando la ley existe, se llevan a cabo conductas que aparentemente cumplen la ley, pero que no la cumplen. ¿Qué es lo que están haciendo en este momento todos los partidos políticos en sus campañas adelantadas, que no son campañas? Sí, aquí, para mí, sí hay fraude a la ley, para mí, pero lo digo bajo mi responsabilidad, no como una afirmación institucional, porque me parece que ya ha habido pronunciamiento en el sentido de que no hay campañas anticipadas ni precampañas anticipadas, pero para mí sería un caso de fraude a la ley. Adilén, adelante. Bueno, no sé, pero me voy a animar a hacer la pregunta. ¿Qué opina de la medida cautelar en ese tema? Que no llegó a detener los actos, pues. O sea, si al final se resuelve en el fondo de qué es, pues los daños que se generaron, pues ya van a estar hechos, ¿no? Claro. No, lo que ya les decía, la sala ya se pronunció, el Instituto Nacional ya se pronunció también y consideran que no hay actos anticipados ni de campaña ni de precampaña. Y en estricta aplicación de la ley, tienen razón. ¿Por qué? Porque no hay llamado al voto en favor de alguien. Y si no tengo a la mano la ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero si revisamos la definición de campaña y precampaña que está al principio de la ley en el glosario, pues vamos a advertir que efectivamente no hay esa precampaña o actos anticipados de precampaña ni actos anticipados de campaña. Por eso lo que yo digo en lo personal, bajo mi responsabilidad, hay un fraude a la ley. Sí, porque nadie está diciendo vota por mí para tal cargo. Ninguno de los que están en este momento en estas actividades para ser coordinadores de la defensa de la cuarta transformación, ninguno ha dicho que yo me acuerde, voten por mí para presidente. Sí, y obviamente no lo van a decir. Por tanto, en términos de la ley, no están ni en precampaña ni en campaña anticipada. Adelante, Adilén. Bueno, pero retomando los criterios que se han pues extendido el concepto de un acto anticipado en función a la definición que viene en la ley y que pues ha ampliado el tribunal. En el discurso que vienen sosteniendo algunos, pues se les pueden pasar algunas especie de promesas que pueden considerarse como plataforma política, pues si ya entras uno de los elementos ahí a estudiar, ahí pues andan en una línea muy peligrosa, me parece. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. No sabemos cuál vaya a ser a ser la guerra, por llamarle de alguna manera, entre los partidos políticos que se estén denunciando o no. Por esto que dices, hay actos que parecen ya de campaña y no de la actividad partidista que se supone están llevando a cabo. Sí, efectivamente, ante una denuncia específica de un acto específico, no sé qué vaya a resolver primero la sala regional o la comisión correspondiente del Instituto Nacional Electoral o incluso el Consejo General y que resuelva en su caso la sala superior. ¿Sí? Para mí están cuidando mucho la conducta para cumplir aparentemente la ley,
para no incurrir en infracciones, y la infracción está específicamente tipificada: llamar al voto o llamar a votar en contra de. Si llamar a votar a favor de alguien, persona o partido político, o no votar o votar en contra de determinada persona o partido político. Esto es lo que tipifica la ley. Y esto es lo que hasta ahora, en mi opinión, no han hecho y se van a cuidar de no hacerlo. No, Hay determinados actos que más bien parecen actos de gobierno o propuestas de gobierno, es cierto. Sí, pero en aplicación estricta de la ley no hay todavía en este momento ninguna conducta que se pueda tipificar como acto anticipado de campaña o de precampaña. Sí, en términos estrictos de la ley. Y la jurisprudencia del tribunal ha seguido el texto de la ley. Aunque ha avanzado mucho, en principio la regla es: mientras no haya llamado expreso al voto o al no voto, no hay infracción. Sí, creo que eso es lo que podemos leer en todos los precedentes. No sé si alguien mandó un mensaje escrito. Caro, ¿lo tienes a la vista? Antonio. Antonio. A Sí, ver, doctor. Antonio, ¿qué fue lo que nos dijo, Caro? La presentación de un Plan Nacional de Seguridad Pública por parte de Marcelo. Gracias. Sí, insisto, hay actos y este puede ser un ejemplo, pero no hay llamado a votar. Y el problema está en que la ley establece como requisito el llamado a votar a favor de alguien, persona o partido político, o a no votar en favor de alguien o de un partido político. Mientras tengamos ese concepto legal de acto anticipado de campaña o de precampaña, no podemos ir más allá, porque estaríamos estableciendo jurisprudencia en contra del texto expreso de la norma. Sí, lo cual se vuelve peligroso. Esto que decimos y que la lógica nos induce, en la teoría jurídica, es lo que se ha denominado, déjeme ver, el principio del derecho libre, en donde el juez puede resolver conforme a su criterio, con independencia de lo que establezca la ley. Sí, la tendencia del derecho libre al que se puede ajustar el juzgador. Hay un libro, no recuerdo si es de Rodolfo Sohm, con ese título: La Escuela del Derecho Libre o El Derecho Libre. Y algunos autores que han tratado el tema nos dicen: el sistema del derecho libre para el juez ha estado vigente en estados totalitarios, entre otros en la Alemania nazi, en donde la norma se puede o no acatar a juicio libre del tribunal. Y eso obviamente va contra el principio de seguridad jurídica y de certeza, porque no acatamos la norma, sino el criterio específico del juzgador en cada caso concreto. Si lo que tendríamos que hacer, y me parece que hace falta hacer, es reformar la ley, porque incluso si comparamos la definición de actos de precampaña y actos de campaña, ya en el texto de la ley, vamos a encontrar solo una diferencia que es sutil y de la que se han valido nuevamente los partidos políticos. El acto de campaña y de precampaña son iguales, salvo que el de precampaña tiene que hacer la precisión que se trata de un acto de precampaña y que el mensaje está dirigido solo a los militantes o simpatizantes del partido político correspondiente. Y esto lo vemos en la vida práctica.
en los mensajes, en radio, televisión o en espectaculares, con letras gigantes el mensaje y luego con letras pequeñas precandidato, mensaje dirigido a los militantes del partido tal. Y ya cumplieron la ley. Sí, para mí esto, como decía Carlos con otro tema, es un fraude a la ley. Debe haber proporcionalidad en el mensaje y en los destinatarios del mensaje, para que así sea claro, pero aún así, si ya lo leí y no soy militante de ese partido, ¿cómo puedo decir que no leí? Si ya vi, si ya oí, y no soy militante del partido, porque al final dicen dirigido solo a los militantes del partido, ¿cómo deshago ese conocimiento que ya obtuve por la vista, por el intelecto o por el oído? Si tenemos que revisar nuestra legislación electoral, ¿hacen falta reformas? Por supuesto que sí, pero reformas bien pensadas, reformas que nos lleven al perfeccionamiento del sistema democrático, no a la hegemonía de un partido político. Sí, debemos de tener mucho cuidado en estos temas. Bien, ¿algún otro comentario? Vean cómo creo que cambiando un poco la sesión de hoy, estamos cumpliendo, aunque no leamos todas las sentencias, ni comentemos todas las sentencias, estamos cumpliendo el cometido, el objetivo del curso, un curso práctico, un diplomado práctico de justicia electoral. Y así analizáramos solo, porque es importante analizar el detalle de una sentencia. Sí, y quizá una sentencia nos llevaría 2 o 3 sesiones. Tenemos varias y voy a pedirte, Caro, que si compartimos con ellos, si es posible, toda la presentación que hicimos para que puedan tener la síntesis de las 6 sentencias y comentarlas en cualquier momento. Con gusto, doctor. Porque gracias, Caro. Porque mañana vamos a empezar otro tema, el recurso de revisión del procedimiento, del procedimiento especial sancionador, y ya no vamos a poder ver todas las sentencias. Y luego, por razones personales de salud, no pude abarcar todo lo que teníamos que abarcar en juicio de inconformidad. Sí, pero el hecho de que seamos pocos y podamos hacer este intercambio de ideas, de opiniones, de puntos de vista, cumple la finalidad de nuestro curso, que sea un curso práctico. Si no hay más observaciones, en los pocos minutos que nos quedan, vamos a iniciar el otro tema que es también muy importante y que ha dado motivo a nuevas tesis de la Sala Superior. Sí, vamos a la presentación, Caro, por favor. Este tema interesantísimo, consentimiento de padre y madre para que aparezcan niños y niñas en propaganda gubernamental. El 2 de febrero de 2023, Morena presentó queja ante el Instituto Electoral del Estado de México en contra de Paulina Alejandra del Moral Vela y del Partido Revolucionario Institucional por culpa invigilando, debido a la vulneración al interés superior de la niñez, porque a la inclusión de la imagen de una menor en un video publicado en el perfil de la denunciada en Twitter, solicitando el retiro inmediato del video como medida cautelar. El 14 de marzo, el Tribunal Electoral del Estado resolvió el procedimiento especial sancionador radicado en el expediente tal, declarando inexistente la infracción, ordenando la revocación de la medida cautelar. La medida cautelar se había otorgado en el Estado de México porque efectivamente en esta publicación en redes sociales aparecía la imagen de una menor de edad. No conforme con la sentencia, el 19 de marzo Morena la impugnó
lo que motivó la integración del expediente que está citado al rubro. La Sala Superior dictó sentencia el 19 de abril, aplicando la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Vamos a la diapositiva siguiente. La explicación ya la hemos dado porque se aplica esta Ley General del Sistema de Medios de Impugnación y por qué no la nueva Ley General de Medios de Impugnación, que actualmente está derogada ya, abrogada, mejor dicho, abrogada por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al comparecer como tercero interesado en el juicio, el PRI solicitó desechar la demanda por frívola. La Sala Superior desestimó esta causal, aduciendo que un medio de impugnación podrá estimarse frívolo cuando carezca de materia o se centre en cuestiones, vamos a la siguiente, en cuestiones irrelevantes, esto es, sin fondo o substancia, lo cual no sucede en este caso, en el que Morena expresa argumentos que deben ser analizados y resueltos en el fondo de la controversia. En su sentencia, la Sala Superior precisó, hay algunas sentencias que llevan números en sus párrafos. Yo cito normalmente el número del párrafo para que quien quiera ir directamente a la fuente pueda buscar el párrafo correspondiente y leerlo sin tener que leer todo lo demás. El problema jurídico, dijo la Sala Superior, por resolver, consiste en determinar si fue correcta la decisión del Tribunal Electoral del Estado de México en el sentido de declarar la inexistencia de la infracción imputada a la denunciada en el procedimiento de origen, así como de la consecuencia falta del deber de cuidado atribuida al PRI, quien compareció al presente juicio como tercero interesado. Al revocar la sentencia impugnada, la Sala Superior señaló en los párrafos 62, 64 y 67. En el párrafo 62, acorde a la sistematización de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, los requisitos para mostrar niñas, niños o adolescentes en propaganda político-electoral, vamos a la siguiente. Si ya el tema ha sido objeto de decisión tanto del Tribunal Electoral Federal como del Instituto Nacional Electoral. Para que aparezcan niños, niñas o adolescentes en mensajes electorales, actos políticos, actos de precampaña o campaña en cualquier medio de difusión son consentimiento de la madre y del padre o de quien ejerza la patria potestad o de los tutores. Explicación. Los números corresponden a los lineamientos del Instituto Nacional Electoral. Explicación sobre el alcance de la participación y la obtención de la opinión informada de la niña, niño o adolescente. Presentación del consentimiento y opinión ante el Instituto Nacional Electoral. De la aparición incidental, exhibición de niñas o niños adolescentes, víctimas o partícipes de algún delito y del aviso de privacidad. Son muchos los lineamientos que tenemos. En el párrafo 64 de la sentencia se dijo, en términos del numeral 8 de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, vamos a la siguiente. El consentimiento de madre y padre de quien ejerza la patria potestad o de la persona tutora debe ser informado e individual y manifestado por escrito, debiendo contener el nombre completo y domicilio de la madre y del padre o de quien ejerza la patria potestad
o del tutor, o en su caso de la autoridad que deba suplirlos respecto de la niña, el niño o adolescente. El nombre completo y domicilio de la niña, niño o adolescente. La anotación del padre y la madre o de quien ejerza la patria potestad o del tutor o en su caso de la autoridad que deba suplirlos, de que conoce el propósito, las características, los riesgos, el alcance, la temporalidad, la forma de transmisión en vivo o no, el medio de difusión y el contenido de la propaganda política electoral, mensaje electoral o el propósito de que participe en un acto político, acto de precampaña o campaña, o para ser exhibidos en cualquier medio de difusión. Vamos a la siguiente diapositiva. La mención, a ver, copia de la idea, no, a ver. Esta es la que sigue, ¿no, Caro? Sí. La mención expresa de autorización para que la imagen, voz y otro dato que haga identificable a la niña, niño o adolescente que aparezca en la propaganda político-electoral o en los mensajes, en actos políticos, actos de precampaña o campaña o cualquier medio de difusión. Por el tiempo, vamos a suprimir la lectura de todo esto, les vamos a mandar la presentación. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Caro. A ver. En los párrafos 68, 69, 76 y 77 de su sentencia, la Sala Superior manifestó: sin que se adviertan los datos de identificación o firma del padre. En este caso particular, se demostró que hubo la autorización de la madre que ejerce la patria potestad, pero no hubo autorización del padre, ni se dijo por qué razones el padre no compareció a autorizar la aparición de la menor de edad en esta publicación hecha en redes sociales. Por eso dice la Sala Superior, sin que se adviertan los datos de identificación o firma del padre, además de que no se justifica la razón de que solamente la madre haya otorgado su consentimiento o que se haya justificado de modo expreso si la otra persona que ejerce la patria potestad estaba de acuerdo con la utilización de la imagen de la menor. Sí, por estas razones, la Sala Superior llega a la conclusión de que sí hay infracción. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. De tal forma que conforme a lo establecido en los lineamientos del INE y al criterio sostenido por esta Sala Superior, se concluye que si ambos padres ejercen la patria potestad, en principio se debió tener el consentimiento de ambos para autorizar el uso de la imagen de su hija, máxime que no se proporcionan razones por las cuales se omite exhibir la autorización del padre. Este órgano jurisdiccional advierte que tal y como lo señala la responsable en su resolución impugnada, no se cuenta con la identificación de la menor, ni se ofrecieron otros medios de prueba para subsanar tal omisión, por lo que esta Sala Superior considera que no es posible relacionar la identidad de la menor involucrada sin la identificación respectiva con la autorización que aparentemente dio la madre, sin que para el efecto se comparta la argumentación por la responsable en el sentido de que la omisión a la presentación de una identificación, vamos a la siguiente diapositiva, de la menor, se pueda atribuir a la suposición de que ésta no haya ingresado a la escuela y por tanto que no pueda ofrecerse. Porque el tribunal local
dijo, no era necesaria la identificación en este caso, porque por la edad de la menor, pues no tiene identificación porque todavía no está en la escuela. Y sin embargo, es una menor con 4 años de edad. Si tiene 4 años de edad, pues ya debería de estar en el kinder o en el jardín de niños o en la preprimaria, en fin, en algún nivel escolar por su edad y por tanto tener identificación. No puede ser conforme a derecho la argumentación del tribunal local de que no se puede tener identificación por su edad. No, justamente por su edad ya se podría tener esa identificación. Y en el párrafo 81, la Sala Superior dijo, en tales condiciones, lo procedente en el caso concreto es revocar la resolución impugnada para el efecto de que el tribunal local emita una nueva resolución en la cual lleve a cabo una individualización de la sanción, tomando en consideración que la conducta infractora consiste en la vulneración al interés superior de la niñez que se tuvo por actualizada. Para ello, la responsable también deberá tomar en consideración el contexto y circunstancias específicas en que se desarrolló la conducta infractora. Aquí hubo un tema adicional que aduce el partido recurrente en su recurso, porque dice el Tribunal Electoral del Estado de México se dedicó a revisar si había o no había autorización del padre y de la madre, a argumentar por qué razón no se identificaba a la menor. Y muchos otros temas de los lineamientos que ya vimos, y dice el partido recurrente, esto no fue motivo de la denuncia. ¿Por qué el tribunal entra a estos temas que no le corresponden? Es interesante, porque estamos hablando del interés superior de los menores de edad. La sala hace un estudio importantísimo, pero ¿por qué entra el tribunal local a analizar un tema que aparentemente no es objeto de denuncia? Vamos a las diapositivas siguientes, Caro. Voy a citar en este caso la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre temas similares. Interés superior de los menores de edad. Necesidad de un escrutinio estricto cuando afecten sus intereses. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de estos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de estas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en la que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo. Esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos todos esenciales para su desarrollo integral. En este sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos
debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas. Vamos a la siguiente. O agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas o bien aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida, de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento. Esta es una tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es de 2016. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta otra que cito es de 2022. Interés superior de la niñez. Cuando se adviertan afectaciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el tribunal tiene la obligación de estudiarlas a la luz del referido principio, con independencia que tales lesiones hayan sido materia de controversia, no hayan sido materia de controversia, ni los menores de edad parte en el juicio. Fíjense nada más lo que estamos diciendo en este rubro. Todas las autoridades de oficio deben tutelar los derechos de los menores de edad, aunque el tema no haya sido objeto de controversia, aunque en el tema no hayan participado los menores de edad. El tema es un tema totalmente diferente, pero lo que me interesa es la tesis en su esencia. Toda autoridad debe intervenir incluso de oficio para proteger los derechos fundamentales de los menores de edad. En este caso, fue un tema laboral resuelto en 2022 al resolver un juicio de amparo en revisión. En un juicio laboral se impugnó el despido injustificado de un director de una secundaria pública. Al llegar el asunto al amparo directo, el Tribunal Colegiado de Circuito consideró que la parte patronal acreditó que el director había sido cesado previo al despido que fue impugnado y por ende no era procedente el pago de las prestaciones reclamadas ni la reinstalación. Para ello, el Tribunal Colegiado analizó oficiosamente el cúmulo probatorio del referido cese con base en el interés superior de la niñez, ya que el director había sido cesado por vulnerar varios derechos de los menores de edad que estaban a su cargo. Inconforme con ello, el trabajador interpuso revisión. Vamos a la siguiente. Interpuso revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando que no era posible tomar en cuenta esas violaciones, ya que ello era ajeno a la litis y los estudiantes no fueron parte en el juicio de origen ni en el juicio de amparo. El criterio de este caso es de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando las juezas o jueces de amparo adviertan en algún caso que se les presenta, se encuentran involucrados directa o indirectamente
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, deben estudiar los hechos y las pruebas que se vinculan con tales menores de edad en atención al principio del interés superior de la niñez, a pesar de que ello no haya sido materia de controversia o discusión y sin importar que los niños no hayan acudido a juicio. Por la hora no vamos a leer lo demás. Suspendemos la presentación, Caro. Y veamos cómo el tema no involucra únicamente la legislación nacional. En la materia que es objeto de nuestro comentario, ni siquiera solo a la legislación electoral, sino que lineamientos que ha expedido el Instituto Nacional Electoral para que puedan aparecer niños, niñas y adolescentes en la propaganda política o político-electoral. Y yo me atreveré a decir incluso en la propaganda gubernamental. Propaganda, ¿sí? No información. Y el tema va mucho más allá. Está en el contexto de la Constitución, si estamos nada más en el derecho nacional. Pero los derechos de los menores de edad están tutelados en los tratados internacionales tuteladores de derechos humanos. De tal manera que no solo es la legislación legal, la legislación constitucional, sino también el derecho convencional. Y esto es lo que ha llevado a que se tenga necesidad, cuando está involucrado el derecho de los menores de edad, que se tenga que hacer un estudio de oficio sobre el tema, aunque no forme parte de la litis. Simple y sencillamente con que aparezca un menor de edad en nuestra materia, en la propaganda política o electoral, la autoridad competente debe analizar, debe revisar de oficio si en ese caso se cumplen los lineamientos que ha expedido el Instituto Nacional Electoral. El más elemental, el sencillo, es la autorización de quienes ejercen patria potestad o tutela. Todo menor de edad debe estar sometido o a patria potestad o a tutela. A patria potestad en tanto haya quien pueda ejercerla. La patria potestad la ejercen el padre y la madre, o bien, según el caso particular, la madre o el padre, o los abuelos, paternos o maternos, según el caso particular también, y a falta o por imposibilidad de unos y otros, de padres y abuelos, debe caer bajo tutela. Y el tutor o tutora, la palabra correcta ha sido tutriz, pero normalmente se habla de tutora, ¿sí? Es quien debe otorgar la autorización correspondiente. Autorización que debe ser fehaciente, que debe constar por escrito. Y si el menor de edad ha cumplido 7 años, se debe pedir su opinión. No hay un fundamento legal para esta edad de 7 años. El punto de referencia que yo tomo es el Código Civil alemán, que establece que los menores que han cumplido 7 años de edad ya tienen capacidad negocial, tienen capacidad para llevar a cabo negocios jurídicos que son lo que se asemeja en nuestro derecho a los actos jurídicos. Además, los menores de edad deben ser escuchados en los conflictos familiares, ¿sí? De acuerdo a la edad que tienen y con el apoyo profesional correspondiente,
con las medidas de cuidado correspondiente para no afectar su normal desarrollo. Por tanto, si ya cumplió 7 años de edad, debe obtenerse su opinión. ¿Qué piensa? ¿Quiere o no quiere aparecer? E incluso por qué quiere aparecer. En fin, los lineamientos son muchos, no son solo estos, pero se deben cumplir. Y si en un caso en que aparece un menor de edad en propaganda política o electoral, no se cumplen estos requisitos, la autoridad debe actuar de oficio e iniciar, en su caso, un procedimiento especial sancionador. De oficio. Si hay denuncia, con mayor razón. Perdón, pero ya son las 6 de la tarde. Vamos a tener que dar por concluida esta sesión. Si hay algunos comentarios, aprovecharemos los primeros minutos del día de mañana, y si no, vamos a otros temas que también, si no mal recuerdo, vamos a involucrar a alguno de menores de edad. Y aunque cambie el orden que tenemos, empezaremos, voy a revisar nuevamente, empezaremos por ese caso de menores de edad. Si los temas son otros, pero ustedes tienen intervenciones, con mucho gusto mañana empezamos con sus comentarios. Les agradezco mucho su atención y adelante, Adilén. Sí, doctor. Nada más me quería disculpar, el día de mañana no voy a poder asistir, tengo ahí un vuelo. Sí, Y eso no, ahorita, pues, que me está diciendo, sí, no te preocupes. para avisar. No te preocupes, qué bueno que estés porque estás muy activa, pero hay prioridades en la vida también, o hay imponderables y tenemos que atenderlos. Por supuesto, gracias por avisar, Adilén. Nos veremos mañana a la misma hora y casi como decía alguno de los transmisores de noticias y por el mismo canal. Gracias por Buenas su tardes. presencia, por su atención. Buenas Hasta mañana. tardes. Hasta mañana.